Y nos vamos a un tema distinto, pero que también va a tener un impacto sí o sí. Parece ser que las autoridades en general lo que piden es tranquilidad. El ministro de Economía ha dicho que no nos alarmemos demasiado con el tema del fenómeno del Niño global. Venimos arrastrando un problema enorme y estamos convencidos los peruanos de que las autoridades están entendiendo la dimensión de lo que puede ser el desastre que se nos viene en muy pocos meses. Precisamente José Miguel Hidalgo también se introdujo en ese tema y la realidad parece ser distinta a la que las autoridades señalan. Vas a tener miles de millones de dólares en pérdidas. ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡No! Literalmente nos va a destruir. Vamos a estar en una situación económica realmente muy difícil. ¿Y cuánto han gastado hasta ahorita? 6%. Que no se asusten, desde mayo se están haciendo las obras. No han avanzado nada. No han avanzado nada. Nada. No tenemos nada. No han avanzado nada. No han hecho nada. Nadie puede romper la norma. Mientras, algunas autoridades advierten que no se está avanzando en la construcción de obras y actividades de prevención ante el inminente fenómeno El Niño que se nos viene a fin de año, otras del Ejecutivo aseguran que los números y los papeles confirman que sí están trabajando. Pero, ¿qué tan cierto es lo que dice el papel? Punto Final volvió a lo que fue el epicentro de la desgracia en marzo de este año. Esto es Tamboinga, en Cieneguilla y Pachacamac, un pueblo que literalmente fue sepultado por un huaico. Medio año después, la tragedia pareciera que ocurrió ayer. Nada, no han hecho nada. Hasta ahorita no nos vienen a decir algo, nada. No. Estamos abandonados. Se quedaron sin casas, sin techo, sin recuerdos. En Tamboinga, el olvido también es una tragedia. Les prometieron ayudarlos. Hoy están peor que en marzo de este año. Mira nuestras casas cómo están. No podemos hasta ahorita salir de esto. Sus casas continúan como esa vez, ¿no? Sí, es que no podemos, jóvenes. Trabajamos para comer. Eso es lo único que podemos. No podemos todavía salir adelante. Es bien difícil salir adelante porque no tenemos. ¿Les han hecho al menos algo, una sola cosa, desde que ocurrió la emergencia? No, nada. Nosotros no tenemos nada. Estamos septiembre, empezando septiembre. ¿Cuánto ha avanzado la prevención para lo que se viene a fin de año? La limpieza quedó así, solamente abrieron esa parte del cauce nada más unos metros y ahí quedó. Que tenían que trabajar más adelante, que lo van a hacer, pero ahí quedó todo. Hasta el día de hoy no tenemos respuesta a nada de la parte alta, más que nada porque esa es la parte donde que nos ha perjudicado a nosotros. ¿Pero hay alguna obra de prevención? Hasta el momento nada. Sí, no hacen nada, no. Sobre el huaico, han hecho poco nomás, pero no. Tienen que profundizar más adentro, más hondo. Estamos empezando septiembre y en fin de año debería estar el fenómeno del Niño. Sí, pues. Y nada. No hay nada, pues no. Aquí hay personas que siguen en la calle. Ellos no viven en ningún cauce del río ni han invadido la ruta del Huaico. El muro que protegía el pueblo se derrumbó y el huaico arrasó con todo. Hoy, ellos, solitos, con su propio dinero, han alquilado maquinaria para retirar el lodo y arreglar las vías. Con su plata.
contratamos maquinarias con los dueños de acá abajo. ¿Cómo que ustedes han contratado? Sí, nosotros hemos contratado ¿Con la plata de ustedes? Sí, los dueños, los gringos, todo, porque ¿de qué nos vale arreglar, dicen, nuestras casas? Si van a venir de vuelta el Guayco, se va a desbordar, todo nos va a volver a perjudicar. Entonces, ¿qué es lo que han hecho ellos? Hemos juntado entre todos para maquinarias y hemos abierto el cauce. ¿Y la municipalidad? Nada, la municipalidad. ¿El gobierno regional? Nada. Por favor, que nos escuchen, nuestra voz también vale. Nosotros también somos personas, tenemos hijos, al menos yo tengo mis hijos chicos. Entonces que nos escuchen. ¿Quién nos va a escuchar si no es los alcaldes? Esta población no está... Escuchar si no es los alcaldes. Esta población no está ubicada por donde pasa el río, ni siquiera por la ruta del Guayco. Simplemente se rompió la protección que tenían en la parte de arriba. Pero miren hasta dónde llegó el lodo. Más de los 2 metros de altura. Han pasado varios meses y hasta ahora no se ha hecho nada. Pero el olvido no es lo peor. Si hay una forma de explicar la frase, se sube un peldaño y se bajan 2, quizás este sea el mejor ejemplo. Miren lo que han hecho las autoridades de Cieneguilla. Claro, en Cieneguilla han dicho que están avanzando en las actividades de prevención para lo que se viene a fin de año, que han construido badenes y limpieza de todos los huaicos. Pero cuando vamos a la realidad, esto es lo que encontramos. Construyen esta especie de badén que termina bloqueando la ruta del Guayco. Pero lo han cerrado, Cieneguilla lo ha cerrado. Es decir, han cerrado formalmente el cauce. Lo han cerrado porque tienen que pasar sus volqueteros, las cosas que Cieneguilla le conviene, por eso lo ha hecho esto. Pero esto es increíble, miren todo eso. Es decir, esta es la ruta del Guayco que inundó toda la zona de Cieneguilla y hoy está taponeado. Sí, lo han cerrado. Incluso ahí tenemos video que es la maquinaria de Cieneguilla han venido y la han cerrado. Esto no tiene explicación ni criterio técnico. En este video se observa cómo funcionarios y trabajadores de la municipalidad de Cieneguilla han construido una especie de badén de tierra y piedras en el cauce del Guayco, que hace 6 meses provocó la desgracia en la zona. No han habilitado ningún cauce para facilitar el paso del Guayco. Simplemente lo han taponeado. Y esas son las supuestas obras de prevención. Y si es que viene Guayco, nos dijeron que no, que en 2 horas el día cuando viene el Guayco va a venir una máquina y lo va a abrir, Pero así nos dijo. Guayco no avisa, sí, no te dice estoy llegando en este momento. Así nos contestó el señor Barrios, pues, cuando fuimos a la municipalidad. Casi nada se ha avanzado y lo poco que han hecho es, en realidad, han retrocedido más que adelantado. Lo cerraron de nuevo. No hay una cultura de planificación, ¿no? Operamos sobre la base de lo que estamos viviendo en el día a día, ¿no? Y eso es muy malo, porque nosotros en nuestra vida cotidiana hacemos un poco de planificación, mucho más lo tiene que hacer un Estado, ¿no? Para las autoridades peruanas, planificar definitivamente no está en sus planes. Y esto se puede demostrar. Hay autoridades locales que hablan del plan Bukele, mientras que otras del plan Boluarte. Pero poco o nada se sabe de algún plan para mitigar los daños que sí o sí provocará el niño. Según la Contraloría, la ejecución del presupuesto para emergencia por el fenómeno El Niño es ínfimo. Se ha soltado casi $1.000 millones, pero solamente se ha ejecutado el 6%. Es verdad, se han comprometido, suscrito órdenes de compra, etcétera, órdenes de servicio, por 825 millones de soles. Es como la cuarta parte. Pero el Ejecutivo indica que la cifra es mucho mayor. Cerca del 65% del presupuesto ya se ha comprometido en actividades de prevención y han transferido millones de soles a los gobiernos locales y regionales. Hay que tener mucho cuidado porque acá la ejecución, primero, lo que dije, se va a pagar después de ejecutada la obra. Usualmente lo que pasa en un ciclo típico de inversiones, tú adelantas una parte del pago. Conforme se van haciendo las obras, tú vas pagando la diferencia.
Sin embargo, la cifra que más debería preocuparnos no es precisamente la de poca inversión, sino la de los planes de prevención y reducción de riesgo de desastres. La gran mayoría de las instituciones públicas deberían elaborar sus planes de prevención y reducción de riesgo de desastres. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Contraloría ha determinado que de todas esas instituciones, el 72% no ha elaborado ningún plan. Pero desglosemos todo esto para ver la responsabilidad de cada institución. Respecto a los gobiernos nacionales, el 63% no ha elaborado ningún plan. Veamos ahora los gobiernos regionales. La mitad, el 50%, no ha elaborado ningún plan. Pero lo más grave son los gobiernos distritales. El 77% no ha elaborado ningún plan. Así de grave estamos. Es decir, las municipalidades distritales, provinciales, el gobierno regional y los ministerios deberían elaborar sus planes de prevención, justamente para planificar y evitar tragedias. Pero poquísimas son las autoridades que priorizan la planificación. En toda esta revisión, Contraloría ha investigado a 2.060 instituciones a nivel nacional. Pero ¿qué es lo grave? Gravísimo. El resultado. Escúchelo. De toda esta investigación, el 92% de las instituciones no aprobaron el plan. Impresionante. Es como si a nadie le interesa prevenir, solo actuar como bombero para apagar incendios. El Estado no está preparado en ninguno de los 3 niveles de gobierno, lamentablemente. Y esto tiene que ver con mucho más allá de estos discursos de que estoy transfiriendo recursos o estoy empezando a comprometer para ejecutar después de recursos. Desde el gobierno de PPK lo que nosotros hemos tenido es un deterioro de las capacidades estatales. Algo que se ha agudizado durante el gobierno de Pedro Castillo y que no se ha revertido durante el gobierno de Dina Boluarte. Inexperiencia que pasa factura. El nivel de incumplimiento del plan de prevención y riesgos es de 72%. Respecto a los planes de preparación, el incumplimiento alcanza, escúchelo bien, el 84%. Sobre los planes de operación de emergencia, 80%. Y el incumplimiento en los planes de continuidad operativa, alcanzamos la cifra de 91%. Es innegable. El Perú es un país que no planifica. El Perú ya no necesita ese traspaso de recursos de una institución a otra. Necesita obra física, necesita acciones concretas. El sistema está diseñado ahora para mejor no me comprometo. Y ese no me comprometo tiene efectos directos sobre el bienestar de la población. Se dice que la experiencia enseña, pero poco o nada hemos aprendido. El país ha sufrido los embates del Niño del 98, del Niño Costero de 2017, Yaku 2023, pero pareciera que las autoridades no han aprendido la lección. El Niño llegará. Es muy probable que sea moderado o fuerte en la costa norte del país, y en cualquiera de esos dos escenarios provocará muchos daños. Sin planificación y prevención, que Dios nos coja confesados ante el desastre que se nos viene. En la Biblia está la frase ayúdate, y se supone que es una expresión divina, que yo te ayudaré. No nos estamos ayudando y hay un problema de fondo que venimos arrastrando. José Miguel Hidalgo está con nosotros. Tenemos además detalles más específicos incluso, porque lo que acabamos de ver es Lima provincia, pero ¿qué pasa en el resto del país? El niño global viene de todas maneras o moderado o extraordinario. Entonces, no estamos preparados, el presupuesto puede haber sido transferido, pero la situación es que efectivamente no se están haciendo los trabajos de prevención. José Miguel, ¿cómo estás? Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un reportaje en el cual hablan desde la cancha. Es ir al lugar y que la gente nos cuente qué están viendo. Así es. ¿Se están preparando o no?
Y eso es lo que nos interesa, eso es lo que hemos mostrado para poder escuchar a la población sobre cómo está viendo una preparación, ya no desde una oficina, sino desde la cancha, y cómo ellos le están contando en niveles sorprendentes como esta especie de Badén que bloquea un Huayco, pero también en las regiones. Es impresionante lo que se está viendo. Pero vamos a ver específicamente, hemos escogido 3 regiones que son importantes. Vamos con la primera. Para explicarles un punto a la población, puede ingresar al QR ahora mismo que aparece en pantallas y los va a trasladar a este mapa interactivo que hemos hecho, porque tenemos la información a nivel nacional y es acá donde lo pueden ver. Por ejemplo, la población que nos está viendo ahora mismo en Tumbes, una región muy golpeada siempre por el fenómeno del Niño y ahora mismo también por el dengue. ¿Qué podemos ver? ¿Cómo se preparan? Todas las instituciones, Mónicas, deberían tener el plan de prevención de disminución de riesgo de desastre. Correcto. Esa es una obligación. ¿Cómo están las regiones donde van a ser más golpeadas? Veamos Tumbes, con una población de 250.000 personas, no tiene el plan de prevención y reducción de riesgo de desastres. Jalados allí. 0. Plan de preparación, tampoco. ¿Qué es lo único que tienen? El plan de operaciones de emergencia y el plan de educación comunitaria. ¿Plan de rehabilitación? No. ¿Plan de continuidad operativa? Tampoco. Tienen un plan de contingencia. ¿Qué quiere decir? Que se preparan de a poquitos. No tienen un plan integrado que les sirva para responder en un futuro. Pero no es la única región. Vamos un poco más al sur, La Libertad, por ejemplo. ¿Cómo está la región en la cual también es considerada una de las principales del país, con 2 millones de habitantes? ¿Plan de prevención y reducción de riesgos? No. ¿Plan de preparación al menos? Tampoco. ¿El plan de operaciones de emergencia? No figura, no lo hay. El plan de educación comunitaria tampoco. Casi todo está en no. ¿Cuál es el único que tienen? El plan de continuidad operativa. Ahora, aquí lo que estamos viendo es que todos estos planes están vinculados a determinados ministerios. Exacto. Y a determinadas organizaciones, pero también tienen que ver con gobierno regional y con municipios. Exactamente. Cada región debe preparar su plan, como también cada municipalidad, tanto provincial como distrital. Esta información ha sido proporcionada por Contraloría y nos muestra una radiografía de lo que confirma lo que hemos dicho en el reportaje, que no nos preparamos para nada. Vamos un poco más al sur, la capital, Lima. A ver, vamos a ver cómo estamos acá preparándonos. El plan de prevención y reducción de riesgos de desastres sí lo tiene. Sin embargo, el plan de preparación no lo tiene aprobado. El plan de operaciones de emergencia tampoco. Plan de educación comunitaria, mucho menos. El plan de rehabilitación, no. Plan de continuidad operativa, tampoco. Y peor aún, un plan de contingencia. Ahora, habría que ver los detalles sobre lo que sí tiene, porque todo lo demás no tiene. Estamos hablando del plan de prevención y reducción de riesgo de desastre. Es decir, sí, pero no. En realidad esto tiene que ser en conjunto para que pueda tener una respuesta. De nada basta tener un plan antes si es que no sé cómo voy a reaccionar después. Luego, cómo educar a la gente. De nada sirve que yo me prepare si no sé cómo voy a enseñar a la gente cómo responder ante una emergencia. Pero ¿qué es lo más importante, Mónica? La población que nos está viendo sepa que puede verificar esta información, puede ingresar a la página de Latina y aquí ver su región. Tenemos todas las regiones para que puedan verificar en dónde están viviendo. Si están viviendo seguros, con autoridades que planifican y se preocupan por su población. Ahora, tenemos el norte con el tema de lo que va a venir en el caso de lluvias, probablemente inundaciones. Tú vienes del norte del país y tienes el vínculo no solamente emocional, sentimental, sino que conoces perfectamente la situación. Pero en el sur también hay un problema de sequías. El problema de sequías que se presenta es principalmente en los lugares como Cusco, por ejemplo, Puno, en la Sierra de Lima también ya lo estamos notando justamente cuando presentamos el reportaje en la laguna de Huascacocha, Marcapomacocha, por ejemplo, y es allí donde también deberían tener planes. Ojo, no es información solamente por tema de lluvias, es información para planificar ante un desastre. Estamos hablando de incendios forestales, estamos hablando, por ejemplo, también de sequías y otro tipo de desastres que se puedan presentar. Se tiene que planificar para todo y necesitamos autoridades que planifiquen, reaccionen y sepan cómo van a informar todos estos planes a la población. Hemos dado detalles en tu reportaje sobre Lima provincias. Y claro, allí no solamente has verificado que no se ha hecho casi nada, sino que adicionalmente a eso se está cometiendo gruesos errores que van a generar un problema mayor. El tema es que cuando uno va al lugar
se da cuenta de actividades como la que hemos mostrado, porque ojo, le llaman actividades, ya que no pueden ser consideradas obras de prevención, primero por los montos y además por el tiempo en el cual está cerca. Ya no se llaman obras de prevención, se llaman actividades, porque es lo único con lo cual pueden reaccionar de manera inmediata. Pero ¿qué nos dicen también las autoridades fuera de cámara? ¿De qué nos sirve la transferencia de un presupuesto adicional cuando, por ejemplo, una región que apenas puede gastar, pongamos 100, y tienen presupuestado gastar esos 100 para el tema prevención, para el tema de reacción, pero luego les llega 300 o 400? Evidentemente no lo van a poder gastar, no tienen cómo planificar para poder gastarlo, por eso no queda en solo transferir el dinero, sino de qué manera pueden ellos también ser asesorados para poder utilizar ese presupuesto en diferentes actividades, no obras, porque ya no hay tiempo y ya estamos muy cerca de la emergencia. Por eso también es importante escuchar a las regiones, a los distritos principalmente, que casi siempre quedan con la imagen de que no saben gastar, no saben cómo responder, y ese es el problema. En realidad, bueno, hay un tema de fondo de gestión, pero efectivamente se ha transferido muchísimo dinero y a veces se espera la situación de emergencia para evidentemente presionar y que haya más dinero. Allí es donde se producen los problemas. Y quitar la idea siempre de la famosa declaratoria de emergencia, que es como que se pone de moda en estos momentos, que la emergencia no llegaría si se planifica, porque esa es la reacción ante lo que no se planificó. José Miguel, muchas gracias. Justamente voy a conversar con el ministro de Economía, Alex Contreras, que está ya con nosotros en Punto Final, sobre este y otros temas.